¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información con rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Información útil que esperamos les sirva a ustedes para hacer una mejor ponderación sobre las decisiones que todos tendremos que tomar el día de los comicios cuando vayamos a las urnas. Hace un mes y medio que iniciaron las campañas presidenciales de manera formal en toda la República y una pregunta obligada es cómo tratan los medios de comunicación convencionales y en particular la radio y la televisión a las y el candidato a la presidencia de la República. Usted sabe que por disposición legal el Instituto Nacional Electoral le pidió contrató los servicios de la Universidad Autónoma de Nuevo León para que llevara un seguimiento puntual de la forma como los medios de comunicación están cubriendo las campañas de los candidatos presidenciales. Eso con el fin también de tener un registro de que en algún momento pudiese haber alguna eventual infracción a las normas, tanto por los partidos como por los mismos medios de comunicación, o la contratación ilegal de alguna pauta publicitaria que se disfrazara como ejercicio de comunicación o de periodismo. Pero lo importante también es saber de qué manera los medios procesan la presencia de los candidatos, a quién le dan cierta preferencia y cómo esa preferencia se refleja en el rumbo que llevan las candidaturas y en la influencia que las candidaturas pueden tener entre la gente. ¿Cómo tratan los medios de comunicación convencionales y en particular la radio y la televisión a las y el candidato a la presidencia de la República? Cuando estamos a mes y medio de que iniciaron las campañas formales, el monitoreo oficial en todo el país realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, por encomienda del Instituto Nacional Electoral, en su más reciente reporte, el que corresponde al periodo del lunes 1 al domingo 7 de abril de 2024, ese reporte llega a una conclusión. La candidatura con más tiempo otorgado en radio y televisión fue la de Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aunque la diferencia porcentual con la aspirante de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, no fue de más de 5 puntos porcentuales. Usted recordará seguramente que por ahí un grupo de intelectuales orgánicos del viejo régimen firmaron un desplegado en el que pedían que hubiera equidad en el tratamiento que los medios de comunicación le dan a las candidatas presidenciales, cuando todos sabemos que la mayoría de los concesionarios de radio y televisión están volcados en favor de Xóchitl y muchos de ellos son abiertamente hostiles al gobierno de López Obrador. Lo mismo sucede con muchos de los grupos editoriales del país. Sin embargo, si analizamos y revisamos el monitoreo que ofrece la Universidad de Nuevo León, nos damos cuenta de que la diferencia entre el apoyo informativo que recibe Claudia Sheinbaum Pardo y el que recibe Xóchitl Gálvez no se diferencia más allá de 5 puntos porcentuales, algo que también podríamos explicar por una razón muy simple. Desde hace 3 o 4 meses, Claudia Sheinbaum Pardo tiene una constante ventaja y una diferencia de en promedio 20 o más de 20 puntos de ventaja sobre Xóchitl Gálvez, lo que indudablemente establece que hay un mayor grado de interés de muchos medios por aquella candidata que podría ganar las elecciones el domingo 2 de junio. Otros datos relevantes de este monitoreo, que comprende una semana entre el 1 y el 7 de abril, este monitoreo refleja que de las campañas presidenciales en radio y televisión revelan que la candidata con mayor número de valoraciones positivas y negativas, la que recibió más valoraciones positivas fue Claudia Sheinbaum, pero al mismo tiempo fue la candidata más criticada e incluso denostada en algún momento por algunos medios de comunicación. Y el partido político, fíjese usted, el partido político como partido de manera individual, el partido político con mayor número de valoraciones positivas, aunque usted no lo crea, en la televisión y la radio convencional, fue el partido Morena. Y el que tuvo el mayor número de valoraciones negativas fue el partido Movimiento Ciudadano. Percepciones que coinciden con la ubicación que los candidatos tienen y que los partidos tienen en el ánimo de los ciudadanos de la República. Hasta hoy,
Hasta hoy el más actualizado registro en la plataforma agregadora de encuestas del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas hacía una ponderación de 60.8% de las preferencias electorales en favor de Claudia Sheinbaum Pardo, por un 33.7% de Xóchitl Gálvez y un 5.5% de Jorge Álvarez Maínez del partido Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, cuando vemos los resultados del monitoreo, pues encontramos una explicación lógica, porque hay una candidata que evidentemente lleva una gran distancia de ventaja sobre los otros dos aspirantes a la presidencia. Y nada más como datos que complementan este sondeo, este monitoreo que hace la Universidad de Nuevo León, la Autónoma de Nuevo León, para el monitoreo oficial del INE, se contemplan 503 programas de radio y televisión. Eso es lo que se monitorea. 503 programas de radio y televisión en todo el país, de los cuales 489 programas son noticieros y 10 corresponden a programas de espectáculos o de revista o de farándula, y solamente 4 de los que se monitorean son programas de debate, de opinión o de análisis político electoral. En este contexto de este monitoreo de una semana, del 1 al 7 de abril, se registraron 15,687 piezas en ese monitoreo sobre las campañas a la presidencia de la República. De esas 15,000 piezas informativas revisadas, 11,681 correspondieron a radio y 4,006 a televisión. El tiempo total otorgado a las campañas a la presidencia de la República en ese periodo, comprendido entre el lunes 1 y el domingo 7 de abril, fue de 216 horas con 32 minutos. Y en radio se dedicaron a las campañas presidenciales 163 horas con 22 minutos y en televisión 53 horas con 10 minutos. Ese es el tiempo que se otorgó a las campañas presidenciales en este monitoreo, que fue reportado por la Universidad de Nuevo León para el Instituto Nacional Electoral. Y fíjense, vamos a la tabla que está ubicada en la diapositiva número 5, y ahí vemos el resumen, el primer resumen del tiempo dedicado por partido o coalición en radio y televisión. Usted ve, por ejemplo, datos muy singulares. El partido Movimiento Ciudadano, solo como partido Movimiento Ciudadano, tiene un 14.91% de menciones de tiempo que le dedicaron la radio y la televisión en el transcurso de esa primera semana del mes de abril. 14.91%. Pero no hay que dejar de observar que el partido Movimiento Ciudadano es también el partido que más menciones negativas tuvo, y probablemente esto tiene que ver con esos escandalitos en los que han participado el gobernador de Nuevo León y Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, en donde la gente los critica por ser muy superficiales y frívolos. Es decir, Movimiento Ciudadano recibió más atención de los medios de radio y televisión, con un 14.91% la primera semana de abril, pero no fue necesariamente para su beneficio. El partido que menor atención recibió, y eso también es muy comprensible, fue el PRD, porque el PRD prácticamente no existe. En las encuestas nacionales el PRD trae 2 puntos y medio, pero en la mayoría de los casos el PRD está en el rango de los 3 puntos, muy apretadito, de tal manera que no se descarta que en los próximos comicios pierda el registro como partido nacional. Y luego, cuando observamos el caso de las dos grandes coaliciones, ahí vemos Fuerza y Corazón por México en toda la semana. La televisión y la radio en conjunto le dedicaron el 27.28%, en tanto que a la coalición Sigamos Haciendo Historia como coalición le dedicaron el 28.37%. Si usted ve, hay una diferencia mínima de apenas un punto de distancia entre una y otra coalición, un punto de ventaja nada más en favor de Sigamos Haciendo Historia, lo que desmiente en algún momento que no haya equidad en la cobertura de los medios, porque sabemos muy bien que la mayoría de los medios convencionales están más en favor de Xóchitl Gálvez que en favor de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues vamos entonces a la diapositiva 6, donde vemos
perdón, en la diapositiva 8, donde vemos, en la 8 vemos el tiempo dedicado por candidatura en radio y televisión a las candidatas ya en lo particular, a las personas que son candidatas a la presidencia de la República. Y mire usted, tampoco hay muchísima diferencia. El tiempo dedicado por candidato en radio y televisión en conjunto, el total, representó para Claudia Sheinbaum Pardo apenas el 41.18% contra el 37.44%. Lo que sí resulta notable aquí es que un candidato como Jorge Álvarez Maínez, que en las encuestas aparece en un lejanísimo tercer lugar, aparece en este monitoreo de la Universidad de Nuevo León con un 21.38% de atención de los medios de comunicación. Y cuando vemos el tiempo dedicado por candidato, en particular en la radio y en particular en la televisión, también observamos que no hay mucha diferencia, porque fíjese, solamente en radio, haciendo un recuento del monitoreo en radio, Claudia Sheinbaum Pardo tiene 41.57% contra el 38.26% de Xóchitl Gálvez. En tanto que en el monitoreo exclusivo de televisión en este mismo periodo, vemos que Claudia Sheinbaum ahí sí tiene un poco más de distancia, tiene 39 puntos contra 34 de Xóchitl Gálvez, lo que significa una diferencia de 5% más de atención que en televisión recibió Claudia Sheinbaum durante la primera semana del mes de abril. En tanto que Jorge Álvarez Maínez también sorprende porque en esa primera semana recibió la atención del 25.47% del tiempo dedicado a los candidatos presidenciales. Es decir, mediáticamente a Jorge Álvarez Maínez no le ha ido mal, pero el problema es que muchas de las menciones que se hacen sobre él en radio y televisión han sido, de acuerdo con este monitoreo, menciones negativas que no le han ayudado mucho para incrementar la buena percepción entre la gente, entre los ciudadanos. Y si nos vamos, Luis, a la diapositiva número 13, nos vamos específicamente a ver cuánto tiempo le han dedicado a los candidatos en noticieros radiofónicos y televisivos, es decir, en específico lo que se ha hablado de ellos en programas informativos, en programas noticiosos. Bueno, pues de acuerdo con este monitoreo, Claudia Sheinbaum Pardo tendría el 41% y Xóchitl Gálvez habría recibido la atención del 37% de todas estas oportunidades que tuvieron de salir en medios. Es decir, tampoco es grande la diferencia, de 37 a 41, estamos hablando apenas de una diferencia de 4%, y Jorge Álvarez Maínez aparece allí con un 21.51%. Esto es muy importante porque este monitoreo, hecho de manera muy puntual y muy rigurosa por la Universidad Autónoma de Nuevo León, los famosos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues de alguna manera despeja totalmente la idea, deja sin efecto esa idea que algunos pretenden promover en el sentido de que Claudia Sheinbaum está recibiendo un apoyo desproporcionado y muy por encima del de Xóchitl Gálvez y que probablemente por eso la candidata de Morena tiene una posición tan privilegiada en las encuestas. Pero si lo vemos aquí en términos porcentuales, nos damos cuenta de que en el total del tiempo que han recibido en noticieros informativos, en espacios informativos, no hay mucha diferencia entre una y otra. 41 contra 37%. Bueno, y luego si ya lo vemos específicamente en el tiempo que les han dedicado en noticieros de radio, también la diferencia no es mayor. 41 contra 38, apenas 3 puntos de diferencia. Y en el caso de la televisión, vemos que la diferencia aquí sí es de 5 puntos, un poquito menos de 5 puntos porcentuales en televisión, pero también esto sirve para demostrar que en los hechos concretos no hay alguna particular preferencia entre los radiodifusores o los concesionarios de televisión para apoyar o abrigar la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo. Lo que vemos en este registro es lo que de manera natural se tiene que observar. Hay una candidata que tiene una enorme ventaja en las encuestas
y por lo tanto de manera natural recibe mucha más atención, aunque no es mucha porcentualmente según este monitoreo, sobre la candidata que va en segundo lugar. Y también en los programas de debate y de análisis y opinión fue Claudia Sheinbaum Pardo la que recibió mayor atención en radio y televisión en el periodo monitoreado, aunque por lo que vemos aquí no hay mucho en las estaciones que fueron monitoreadas. Ustedes recordarán que cuando hablamos sobre la metodología de este monitoreo, decíamos que se monitorearon 503 programas de radio y televisión, 503, pero por lo que vemos en el resultado de este monitoreo de esta primera semana, no hay muchos programas de análisis en México, porque los números que nos ofrece en los programas de debate y opinión, fíjense nada más, 1 hora, 24 minutos en toda la semana, en programas dedicados al debate, a la opinión y al análisis, lo que también muestra que hay una enorme pobreza en cuanto a este tipo de programas, tanto en radio como en televisión, porque en más de 500 programas monitoreados, que solamente se le haya dedicado en una semana 1 hora 24 minutos al debate y al análisis y a la opinión sobre los candidatos y sus propuestas, parece bastante pobre. Pero en este escenario, vea usted, qué curioso, en este escenario de los programas de análisis y debate, Claudia Sheinbaum Pardo tiene el 46.64% y Xóchitl Gálvez tiene el 46.39%, están prácticamente empatadas. Y allá en un remoto tercer lugar está Jorge Álvarez Maínez con el 6.97%, lo cual significa que en términos de interés de aquellos que analizan y observan con más detalle la campaña presidencial, Jorge Álvarez Maínez no despierta mayor interés en la gente que hace este tipo de programas en la radio y la televisión. Es decir, es un tercer convidado que no pinta, que no marca, y que la contienda presidencial pues sigue definida básicamente entre dos candidatas que son las que verdaderamente pueden aspirar a ganar el domingo 2 de junio. Y ya nada más, para terminar, el tiempo y porcentaje de transmisión por candidatura en programas de debate se lo acabamos de mostrar, pero le mostramos las valoraciones por candidaturas en radio y televisión. Vea usted qué interesante. En la diapositiva número 19 vemos, por ejemplo, que en radio, Claudia Sheinbaum Pardo recibió, en ese periodo que monitorearon del 1 al 7 de abril, recibió 56 menciones positivas, más que ninguno de los otros dos candidatos. Nada más que hay un problema también aquí, que en contraste con esas 52 menciones positivas, las menciones negativas con respecto a Claudia fueron 76 en el mismo periodo. Es decir, fue más lo que le pegaron a Claudia que lo que la apoyaron en estaciones de radio. Y a Xóchitl Gálvez no le fue mejor, pero le fue menos mal. 40 menciones positivas y 64 menciones negativas. Al que de plano sí le fue muy, pero muy mal, como le decíamos desde el principio, fue a Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano. Fíjese nada más, 5 menciones positivas sobre Jorge Álvarez Maínez contra 56 menciones negativas que fueron registradas en este monitoreo realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en televisión tuvieron menos espacio, menos participación, porque con respecto a las menciones positivas, ahí sí Claudia Sheinbaum Pardo se fue muy lejos, con 36 menciones positivas y solamente 4 negativas, en tanto que en el monitoreo solamente aparece una opinión favorable a Xóchitl Gálvez y 4 opiniones negativas a Xóchitl Gálvez. Y con esto completamos este programa de puntos y comas que nos sirve para ver algo que es muy importante. A pesar de que no hay una gran diferencia entre la cobertura que la radio y la televisión convencional hacen de Claudia Sheinbaum y de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, definitivamente, a pesar de que la cobertura es muy pareja, esto no le ha permitido a Xóchitl Gálvez acortar distancia con Claudia Sheinbaum, quien sigue manteniendo una ventaja verdaderamente muy grande en rumbo a la contienda presidencial. Ya le decíamos a ustedes que hoy
en el más actualizado registro de la plataforma agregadora de encuestas del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, el promedio, la ponderación promedio que hoy tiene Claudia Sheinbaum es una preferencia del 60.8% contra un 33.7% de Xóchitl Gálvez y apenas un 5.5% de Jorge Álvarez Maínez. A través de este monitoreo nosotros podemos observar cómo se están procesando las campañas políticas en la República. Gracias, buenas noches, mañana por aquí nos vemos.